Buenas noches, qué alegría estar otra vez por acá, por Casilda. Esta visita obedece a un programa que tenemos cada 2 meses con algo que llamamos la Plataforma Apostólica, donde estamos integrados con el apóstol Sergio Alfaro. Esto tiene ya casi 2 años. Desde la primera reunión a esta fecha, y hoy estuvimos sesionando con apóstoles desde las 9 de la mañana en Rosario hasta las 6:30 más o menos estuvimos ahí, así que ha sido un día realmente intenso, pero contento de estar acá. Reciban el saludo de mi esposa, que el sábado va a estar con el sector femenino de la iglesia. Ella ha quedado en Córdoba y bueno, le doy gracias al Señor. Quiero reflexionar sobre un pasaje muy leído, archileído, pero vamos a ver qué nos dice Dios a través de esta escritura. Busque por favor allí, en el libro de San Juan capítulo 12, San Juan capítulo 12, vamos a leer una historia increíble. Me voy a hacer un poquito más alto. Vamos entonces con el libro de San Juan en el capítulo 11. ¿Estamos listos para volar? Amén. Dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego después de esto dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Respondió Jesús, no tiene el día 12 horas, el que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, le dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba del reposo del sueño. Entonces Jesús le dijo claramente, Lázaro ha muerto y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella cuando oyó se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí.
Mas cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que le acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿Dónde le pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este, que abrió los ojos al ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que estaba muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero le dije por causa de la multitud que estaba alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Bueno, ¿por qué he querido leer este extenso pasaje? Primero, para preparar sus mentes para lo que el Señor esta noche quiere hablarnos. Esta es una historia increíble. Yo soy nacido, criado en el Evangelio, y he escuchado tantas predicaciones de este pasaje que digo: ¿habrá algo más para decir de esto? Pero sí, vamos a ver algunas cosas muy interesantes esta noche. Primero, usted tiene que entender que la aldea de Betania era un lugar muy apreciado por Jesús. Esta familia, compuesta de 3 personas que eran hermanos, como cualquier familia, puede ser la suya, la mía, era una familia muy especial para Jesús, porque ellos eran amigos de Jesús. Y en la cultura judía, ser amigo de alguien era un compromiso de mucho honor. Cuando Jesús le avisan y le dicen que el que ama está enfermo, se está demostrando allí el gran cariño que Jesús tenía por esta familia. Ahora, lo lógico para Marta y María era pensar que Jesús vendría frente a esta necesidad para sanar a Lázaro, su hermano. Es lógico pensar que si Jesús hizo tantos milagros, vendría a sanar a su amigo. ¿Sí o no? Ok. Pero Jesús no vino para sanar a su amigo Lázaro. Entonces tenemos a un Jesús casi distraído en esto, aparentemente. Y Jesús hace esperar un tiempo largo a la familia frente a una circunstancia tan adversa. Ahora, esto es muy parecido a nuestro pensamiento lógico cuando estamos en un escenario de problemas, de dificultades, de graves enfermedades. Entonces nosotros pensamos: es lógico que el Señor haga algo por mí. Si el Señor sana a tanta gente, es más, a veces pensamos: si Dios me ha usado para sanar a personas, ¿cómo el Señor no me va a sanar a mí? Es un pensamiento lógico. Tú dices: sana gente que no tiene nada que ver con el Evangelio, a veces gente con dudosa reputación es sanada por Dios. ¿Cómo no me va a sanar a mí? ¿O cómo no me va a auxiliar en un momento de dificultad? Y tú ves que la respuesta no llega. Entonces, ¿cómo nosotros confrontamos este tema de Dios con nosotros cuando no hay respuesta?
Jesús se demora 7 días en venir. En realidad se demora mucho más. ¿Por qué? Porque cuando a él le avisan, está enfermo su amigo. Y él a propósito se queda, luego su amigo muere. Lo velan 3 días. En la cultura judía, el velorio también es algo muy comprometido para la gente de toda una aldea. Yo estuve en Guatemala hace muchos años atrás, habré tenido unos 23 años, cuando participé de un velorio porque había muerto un chiquito como de 10 años, ¿no? Muy simpático el velorio, que de simpático los velorios no tienen nada, pero este era muy simpático. ¿Por qué? Porque al niñito lo vistieron, le pusieron un moñito y lo sentaron arriba de una mesa, atado, y lo tuvieron 3 días arriba de la mesa del comedor de la familia. Entonces la gente se levantaba y miraba al niño que había muerto. La gente que venía a visitar, venía al velorio, lo tenía el muerto ahí. Luego de 3 días lo sacan y lo ponen en el ataúd. Y el cortejo fúnebre va pasando por cada una de las casas de ese pueblito y la gente se va sumando en ese funeral. Y el que no se suma en el funeral parece que le hace un desprecio a la familia. Así que todo el mundo va tras el cortejo fúnebre. Son culturas, ¿no? Son culturas. Y en la cultura judía está que la gente toda tiene que estar en el momento de la dificultad. Mucho más los amigos. Ahora, usted lee la historia, la hemos leído en menos de 5 minutos, pero para ellos fue un tiempo largo de mucho sufrimiento. Y a veces nos toca pasar a nosotros tiempos largos de sufrir sin una respuesta. Usted vea a la gente de la Biblia, a los héroes, en esa galería grande de héroes de la fe, en el libro de Hebreos capítulo 11, toda gente de fe, pero que sufrió. Ahora, si un amigo en la cultura judía no venía a auxiliar inmediatamente a una persona que podía brindarle una ayuda, en este caso Jesús tendría que haber venido a sanar a Lázaro. Si no vino a sanar a Lázaro, ya ese es un descuido muy grande. Ahora, si no llega al velorio, ya está medio desilusionado del amigo. Y si no llega al funeral, ya parece una traición de un amigo en esa cultura judía. Súmele esto al misticismo romano, que el misticismo romano mezclado con un poco de religión, se pensaba que cuando una persona moría, el espíritu de esa persona rondaba al menos 3 días para volver a entrar al cuerpo y revivir a esa persona. Acá habían pasado 7 días, significa eso que ya no había ninguna esperanza para la familia. ¿Entiende? Ellos rogaron a Jesús que viniera, Jesús no llegó, los dejó en total desesperanza, casi en abandono y en un silencio absoluto. Ahora, para nosotros es un silencio de Dios, pero ¿cómo ve Dios lo que para nosotros es un silencio? Para Dios es un proceso. Diga conmigo, proceso. Y el sufrimiento a veces es parte del proceso. Y tú dices, yo no tengo respuesta, he clamado a Dios, le he rogado por esta situación, estoy pasando un momento duro y difícil y no tengo respuesta. Entonces tú estás esperando que Dios haga algo por ti, pero Dios está haciendo algo para ti, porque si Dios te responde a ti, eso va a ser transitorio. Si Él te responde rápido. Pero si tú logras entender que en medio del sufrimiento hay un proceso divino, eso tiene un resultado eterno porque Dios está tratando con tu corazón. El gran problema nuestro cuando no tenemos respuesta es la desesperación en medio de la dificultad. Y es muy posible
que usted en estos días, en este tiempo, esté pasando por serios problemas complicados, difíciles. Es más, me animaría a decir que puede haber alguna persona esta noche que está pasando por el peor momento de su vida y no tiene respuesta. Hay gente que te ofende, que te hiere, pero Dios va a tomar eso para trabajar en tu corazón, porque una herida es el camino más directo que tiene Dios para entrar en tu corazón y tratar contigo. ¿Sabe cuál es el gran problema? El gran problema es que cuando nosotros no entendemos el sufrimiento como un proceso divino, nosotros nos desilusionamos de Dios. Y sabe, le voy a decir algo, es bueno desilusionarse de Dios. Y le voy a decir algo, yo estoy redesilusionado de Dios. A ver, levante la mano todos los que alguna vez se desilusionaron de Dios. Levante su mano. ¡Ah! Bienvenido al club, ¿eh? Ahora, abraza a alguien, dile por favor, tienes que desilusionarte de Dios. Porque si no te desilusionas de Dios, vas a tener problemas psicológicos. La palabra desilusionar es deshacerse de una falsa ilusión. Ah, diga conmigo. Ajá. Claro, ¿y cuál es la falsa ilusión? La falsa ilusión que tiene la gran mayoría de las personas que han creído en el Señor, que por cuanto son hijos de Dios nunca van a sufrir. Esa es una falsa ilusión. Entonces yo he tenido que desilusionarme y saber que si soy hijo de Dios, soy un siervo de Dios, también tengo que pasar por problemas. También va a haber un silencio de Dios en medio del escenario de dificultad que yo pueda estar viviendo, y voy a tener que seguir confiando en Dios aunque todavía no tengo una respuesta. ¿Ve? En mi vida personal son muy pocas las cosas que yo tengo como seguras. Pero estoy seguro de que aunque Dios no me haya respondido, Dios me sigue amando. He pasado por situaciones complicadísimas, difíciles. He estado desahuciado de los médicos. Le dijeron a mi padre, yo era pequeño, le dijeron, vaya, ya no hay más nada que hacer, disfrútenlo los últimos días, en agonía. Y Dios estuvo allí porque me amaba. ¿Ve? He estado en enfermedades graves. 31 de diciembre tuve un episodio complicado, pero Dios estuvo ahí. Yo sé que aunque sufro, Dios me sigue amando. Levante su manito y repita eso conmigo. Que aunque yo sufra, entiendo que Dios me sigue amando. Y el sufrimiento tienes que verlo como un proceso, como un trato de Dios. La gente dice cuando está sufriendo, cuando está en escasez, estoy pasando por un desierto. Una vez una persona me dijo, ¿cómo puedo pasar el desierto? Le digo, conviértete en camello. Los camellos son los únicos que pasan los desiertos. Y me dice, ¿cómo es eso, pastor? Y me recordé que hace muchos años atrás, unos 10 años atrás, yo estuve en el norte de África y anduve en los camellos. Y los camellos son simpáticos. La palabra camello significa animal noble. Entonces, cuando yo veo al guía turístico que me pone delante del camello, le digo, ¿cuáles son las características del camello? Y él me dice, mire, el camello mide 1,80 m aproximadamente, más su joroba, que son 40 centímetros, se hace unos 2,20 m. Dice, y en su joroba lleva mucho abastecimiento. El camello en 20 minutos puede tomar 180 litros de agua, que es lo que le va a hacer falta para el desierto. Después me dice, mírele los ojos al camello. Y tiene dos tipos de pestañas. Una pestaña que le cubre del sol y otra pestaña que hace una especie de limpia parabrisa para que la arena no entre en el ojo del camello. Y yo estaba entendiendo por qué la gente dice estoy pasando por un desierto y por qué tener las características de un camello en medio del desierto. Porque si tú no te cuidas la visión en medio del desierto, te vas a perder en la vida.
Luego me dice, mírenle las orejas al camello. Hermano, eran como unos pinceles así, tan tupido el pelo del camello en la oreja. Y le digo, ¿por qué tanto? Me dice, es para que no le entre la arena en el desierto. Tóquese acá, diga, cuando estoy pasando por sufrimientos, por momentos complicados y difíciles, tengo que aprender a escuchar en medio del sufrimiento, porque si no me van a desviar de los procesos divinos. ¿Me entiende? Al final de cuentas, él me dice, mire, los camellos descansan de rodillas, porque había un camello descansando. Mire qué simpático. Y yo entendí que cuando estamos en problemas, en dificultades y no hay respuesta, tenemos que ir a la oración. Pero tú dices, estos problemas a mí me están machacando. Estoy sufriendo demasiado. Y yo estos días he pasado algunas cosas complicadas y difíciles, y entiendo que Dios las permite como una herramienta para hacer un trato personal conmigo. Y yo digo, acá estoy siendo machacado y machacado. Yo estuve en Jerez, ahí en España, y me llevaron a un museo donde hay unas máquinas muy antiguas y había una trituradora de olivo, donde hacían el aceite. Era una prensa enorme de cemento así, con una piedra redonda tirada en ese entonces, tirada por tracción animal. Y cuando tiraban las aceitunas a esa gran fuente de cemento, luego le tiraban agua hirviendo para que soltaran las fibras de la aceituna, soltara el aceite. Y una vez que le tiraban el agua hirviendo, ese animal arrastraba esa rueda grande y molía, machacaba la aceituna, y comenzaba a salir el aceite por esas tuberías y llenaba así unas tinajas grandes. Luego de ese proceso volvían a tirarle agua caliente para que siguiera soltando el aceite. Entonces yo cuando tengo esa imagen, digo, claro, nos están machacando en el sufrimiento. Ahora, quiero decirle a usted que está sufriendo que machacarlo para usted es un sufrimiento, pero eso bendecirá a mucha gente. ¿Por qué? Porque ese aceite que usted está soltando le va a servir a la gente que le rodea a usted. La gente dice, aguanta el proceso, ya viene el día de tu bendición. Yo digo, esa es una visión demasiado egoísta. Yo diría, aguanta el proceso porque hay gente que está esperando tu aceite. Por más que tú estás sufriendo ese dolor, esa enfermedad que parece incurable, porque al final Dios va a traer una solución. Aunque tú sufras, Dios traerá la solución finalmente. Pero ese sufrimiento a alguien le va a servir. Ese divorcio por el cual tú pasaste y estás saliendo, que fue doloroso, le va a servir a alguien que está entrando en una etapa de divorcio. Y tú le vas a decir, yo sé cómo pasar eso donde tú estás entrando. Por esa puerta que tú estás entrando, yo ya estoy saliendo y pude salir en victoria. Me machacaron fuerte y la gente va a recibir tu ministración. Tú que has superado un cáncer, una enfermedad terminal, y hay gente que se le diagnostica una enfermedad del tipo que tú has tenido, tú le vas a decir, yo ya lo pasé, tú estás entrando, pero yo estoy saliendo. A mí me machacaron bastante para que hoy tú puedas tener una respuesta y una bendición. Por favor, haga así, diga, me están machacando, me están machacando, me están machacando. Ahora te darás cuenta, leyendo la Biblia, que a todas las personas que Dios amó y usó, no les evitó el sufrimiento. Todas las personas que hicieron cosas importantes para Dios, sufrieron como parte del proceso. Eso significa que por ser hijo de Dios y porque Dios te ama, no te va a liberar del sufrimiento. Ese sufrimiento lo vas a tener como un proceso. Ya viene la respuesta, no se va a quedar en el sufrimiento. Ya viene la respuesta. Pero si Dios respondiera rápidamente,
tú no podrías desarrollar el carácter de Cristo. No podrías tener una convicción interna que en medio de los conflictos Dios sigue estando contigo. Si tú pudieras subrayar todos los versículos de la Biblia que tienen que ver con el sufrimiento y tomaras una lapicera roja y subrayaras los versículos, más del 30% de la Biblia la tendrías subrayada con color rojo. Todas las personas a las cuales Dios amó sufrieron. Entonces, eso tú no lo puedes evitar. Míralo a José, por ejemplo, el gran soñador. Él tuvo 10 años de sufrimiento en una cárcel. Míralo a Job, cómo Job sufrió, y tú conoces la historia. Pablo, los discípulos. Entonces tú no puedes obviar esto como un trato divino. No te enojes con Dios. Fíjate que la mano de Dios siempre va a estar ahí. Y aunque la mano de Dios esté sobre ti en medio de un sufrimiento, la mano de Dios también te va a sacar. Dios va a tratar a través de sus manos nuestras vidas. Note esto, yo leyendo en Génesis capítulo 1, me doy cuenta el poder de la voz de Dios creando todas las cosas. Y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios, y las cosas se crearon. Pero cuando Él fue a crear al hombre, Él lo hizo con sus propias manos. Entonces necesitamos las manos de Dios que nos formaron. El salmista David decía, tus manos me formaron, y las manos de Dios van a tratar con nuestra vida. Así que es muy importante entender que Dios va a lograr cosas importantísimas en medio de nuestro sufrimiento. Dígame por favor si no es verdad que las aptitudes más nobles de una persona se desarrollan en el escenario del sufrimiento. Una vez entré a la oficina de un pastor y tenía un cartelito que decía, se sufre, pero se aprende. Y hay muchas cosas que tú no las vas a aprender de otra manera si no es a través de sufrimiento. Eso de pare de sufrir es falso. No existe. Y hay gente que sufre toda la vida y mira desde una óptica temporal su sufrimiento, pero las aptitudes más nobles del ser humano se desarrollan en escenarios de sufrimiento. ¿Cómo podrías tú desarrollar el perdón si no eres ofendido? Si no eres estafado, si no eres agraviado. ¿Cómo podrías tú desarrollar la generosidad si tú no has pasado por necesidades? Esas necesidades que tú pasaste, esa escasez, casi al grado de pobreza, eso te hace una persona generosa, de tener compasión con la gente que está en situación de calle. Entonces, todas las cosas que al final van a tener un premio cuando lleguemos a la presencia del Señor, tienen que ver con las cosas que pasamos aquí en la tierra y que seguimos dependiendo de Dios, a pesar de. El gran problema es que cuando tú no entiendes que el sufrimiento es un proceso de Dios, entras en una zona de oscuridad. Una oscuridad más intensa que la propia tumba de Lázaro. Porque cuando están sepultando a Lázaro, en sus mentes y en sus corazones, María y Marta entraron en oscuridad. Cuando tú no crees y no confías en el amor de Dios y en la bondad de Dios, entras en esas zonas de oscuridad. Ahora, note esto usted. Cuando Jesús llega, lo primero que le dice Marta es, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Se parece mucho a los episodios graves que nosotros pasamos en la vida. Y tú dices, Señor,
¿dónde estuviste cuando mi hijo tuvo un accidente? Señor, ¿dónde estabas tú cuando violaron a mi hija y yo era el responsable de cuidar su integridad? ¿Dónde estabas tú? Yo le he hecho ese cuestionamiento a Dios. Señor, ¿dónde estaba? ¿Por qué tuvo que pasar esto? ¿No se parece mucho a sus oraciones eso? Cuando se encuentra el Señor con María, María le dice lo mismo. Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Un día a las 6 de la mañana me llaman por teléfono la pastora de nuestro ministerio y me dice: apóstol, mi hija tuvo un accidente grave. Me levanto, me voy al hospital, estaban en la puerta del hospital ella y su hermana, la tía de la chica. Esa chica la noche anterior había estado en una reunión de equipo de los jóvenes, una chica de 21 años, 1,80 m aproximadamente, una chica alta. Y andaban en la moto a la noche. Le digo: mira, Cecilia, la hora que hay todavía anda en moto. Y le digo: tenés que cuidarte. No, me dice: pastor, ya me voy a casa. Como a las 6 de la mañana, porque ella se fue a la casa de mi hija, como a las 6 de la mañana la atropelló una camioneta. Cuando yo voy al hospital, a ella ya le habían cortado una pierna. Y la madre me dice: no puedo entender esto. Mi hija estaba en artes creativos, en el equipo del pastor Gabriel de los jóvenes. ¿Cómo le pudo pasar esto? ¿Dónde estaba Dios cuando le ocurrió esto? Al mediodía le cortaron la otra pierna porque estaba infectada. Cuando a mí me hacen pasar a la sala, hermano, estaba descubierta de la sábana, habrá quedado en 1,10 m. Hermano, derramé lágrimas ahí, oré al Señor. Le digo: Señor, que se haga tu voluntad. Y pensaba en el futuro de la chica, sin las dos piernas, una chica muy joven. A los 11 días murió en el hospital, no la pudieron salvar. Entonces tú dices: ¿dónde estaba el Señor cuando tuvo ese accidente? Otra chica de la iglesia, 16 años, tocaba el pandero en la iglesia, hermana del pastor Gabriel. Tú conoces al pastor Gabriel. 16 años. 3 varones, la más chiquita, la nena. Fue a Carlos Paz con el colegio y tomó de una latita de Coca-Cola, un poco de Coca-Cola, y había hecho pie una rata y murió del antivirus. 11 días en agonía, 16 años. Cuando muere, esa tarde que muere, se sube el pastor Gabriel al auto y le digo: ¿puedes alabar a Dios? Me dice: nada me quitará las convicciones. Entonces esas preguntas: Señor, si hubieses estado aquí, esto no hubiera pasado, pero pasa. Y algo el Señor quiere tratar con nosotros cuando tenemos estos casos fuertes. Y necesitamos algunas cosas como herramientas en nuestra vida para sobrepasar estos momentos de dolor y de sufrimiento. Entonces, cuando el Señor está ahí con Marta, Marta le dice: Señor, murió, no llegaste a tiempo, te mandé a decir que estaba enfermo y no viniste. Y parece que a propósito se quedó 2 días más el Señor. Y luego no llega al velorio, y le dice: la muerte nos venció. El Señor le dice: Marta, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Tu hermano resucitará. Yo sé que resucitará en el día de la resurrección, en el día postrero. Y el Señor empieza a darle doctrina. Diga conmigo: doctrina, enseñanza. Entonces, ¿qué aprende Marta? Doctrina en medio del dolor. Cuando va a conectar con María, María está llorando. ¿Y qué hace el Señor? La consuela. Porque cuando vas a pasar un momento complicado y difícil, tienes que tener la enseñanza de la palabra y la consolación del Espíritu Santo. Ahora, es importante entender cómo vemos nosotros el sufrimiento. ¿Qué mirada tenemos nosotros de las cosas difíciles que nos pasan? Pero ¿cómo ve Dios el sufrimiento en nuestra vida? Yo quiero hacer una gráfica esta noche
Y he traído algo preparado para que usted lo vea. Ahí lo va a buscar el apóstol. Y te voy a pedir, a ver, ¿pueden venir ustedes dos, por favor? Ven. Quiero que... Miren el escándalo, no voy a hacer ninguna brujería acá esta noche. Bueno, quiero que te vayas bien allá porque tú vienes de la eternidad pasada. Haz bien, eso, tira. Y vos bien allá porque vas a ir a la eternidad futura. Eso es. Y aquí déjeme a mí en medio. ¿Sabe lo que le dice el Señor a Jeremías? Jeremías, antes que te formase en el vientre, yo te conocí. Es decir, ¿de dónde vienes, Jeremías? ¿De dónde vienes tú? ¿De dónde vengo yo? De Dios. Antes de venir a la tierra, nosotros estábamos en Dios, en una eternidad pasada para nosotros. ¿Ve? Antes que existiera papá y mamá, yo ya existía. Antes que existieran mis abuelos, antes que existieran las naciones. La Biblia dice que Él nos amó desde antes de la fundación del mundo y Dios no puede amar cosa inexistente. Y que el Cordero de Dios fue inmolado antes de la salvación del mundo. Y que Él nos salvó antes de la salvación, de la fundación del mundo. De manera que antes de venir a la tierra nosotros ya existíamos. ¿Entiende? Ahora, venimos de una eternidad pasada, pero este es el punto de nuestro nacimiento. Aquí comienza una franja azul que serán los años de vida que tú vas a tener. Algunos más, otros menos, otros mueren muy jóvenes, otros son longevos y viven muchos años. Pero nosotros estamos en medio de dos eternidades y nosotros, como tenemos una naturaleza temporaria acá, el sufrimiento lo vemos como una cosa dentro de la franja azul. ¿Me entiende? Cuando a Abraham se le promete el hijo, Abraham tiene que pasar 25 años esperando, pero está en esta franja azul. Entiéndalo. Entonces, cuando tú haces un recuento de tu vida, tú dices, a mí, a los 2 años, me desahuciaron los médicos. Es mi caso personal. Tenía 2 años. Estaba recién empezando mi vida aquí en la tierra cuando los médicos me desahuciaron. Enfermo, nací con una deficiencia hepática. Toda la vida enfermo en mi niñez y en mi adolescencia. Sufrí muchísimo con una serie de problemas de salud. Mi madre hacía comida para 20 prácticamente, bueno, éramos 11 hermanos, más papá, mamá y ángeles que estaban siempre a la mesa nuestra. Entonces siempre, ella vivió para cocinar, habían pastores todos los días en casa, gente de la iglesia. Y a mí me tenía que hacer una comida muy especial, porque yo comía un huevo frito, hermano, y me iba por el baño. Le echaba un poquito de manteca al pan y era diarrea, vómito, diarrea. Es flaquito, era una hilacha, hermano. Me daba vergüenza ponerme york porque eran 2 hilachas colgando del york. Flaco, calavérico. Y eso me pasó. Entonces tú tienes tu propia historia. Tú dices, aquí a mí me violaron. Yo fui una madre soltera, alguien abusó de mí. Aquí me dividieron la iglesia, aquí pasé esto, aquí pasé esto, aquí pasé esto. Yo voy por aquí más o menos ya. ¿Ve? Yo tengo ya 65 años y sé que todavía tengo que pasar muchas cosas más antes de partir de esta tierra, pero todo está acá en esta franja azul. Y para nosotros, cuando tenemos una mirada temporaria, no entendemos que esto es un proceso para ir a una eternidad. Y aquí, en este proceso de la vida, necesitamos nosotros fe para pasar los momentos complicados y difíciles. La fe no será para la eternidad futura, ni es para la eternidad pasada. Para la eternidad futura nosotros tenemos un tiempo de gloria. Por eso la Biblia dice, a través del apóstol Pablo, que tenemos una gloriosa esperanza.
La esperanza en el sentido bíblico no es el concepto que nosotros tenemos de la palabra esperanza. Porque para nosotros la palabra esperanza significa, bueno, no resultó, pero va a resultar. Lo voy a intentar de nuevo. Tengo la esperanza que vaya a dar resultado. Ese es el concepto práctico que nosotros tenemos de la esperanza. Pero para la Biblia, esperanza tiene que ver con un futuro de gloria más allá de esta franja azul. Por eso el apóstol Pablo dice, tenemos una esperanza gloriosa y nuestra esperanza no avergüenza. Levante su mano, por favor. Diga, necesito fe para la tierra, pero necesito la esperanza de gloria mientras estoy pasando cosas complicadas. Sé que este es un tiempo cortito y que un minuto de la eternidad venidera van a recompensar los 100 años que tú puedas vivir aquí sufriendo en la tierra. ¿Me entiende eso? Entonces, lo miramos de una manera transitoria, por eso sufrimos. Decimos, tenemos pérdida, perdimos un hijo, perdimos el matrimonio, hemos perdido tantas cosas, pero acá en la franja azul, y quiero decirte algo, que en la eternidad ya está todo arreglado. Amén. Hermano, tú oras a Dios para que Dios te sane, y si Él no te sana en tu vida aquí en la tierra, pero tú tienes 90 años, 80 años de vivir acá en esta franja azul, pero tu cuerpo va a ser glorificado, no tendrá más enfermedad. Yo perdí a mis padres en esta franja azul, a los cuales amé tanto, pero yo sé que en la eternidad ellos están vivos y yo me voy a encontrar con ellos de nuevo. Todos los problemas que tú puedas tener aquí en la tierra, en la mirada eterna de Dios ya están todos resueltos. ¿Entiendes? Están todos resueltos. Se lo grafico para que cuando usted esté pasando por un problema diga, estoy en la franja azul. Pero aunque yo sufra toda la vida, tengo una esperanza de gloria con el Señor en la eternidad. ¿Entiende? Entonces, la pregunta es, ¿por qué el Señor resucitó a Lázaro si después iba a morir otra vez? Primero, porque se compadeció de sus hermanas. Y segundo, lo dice el versículo 4, que era para la gloria de Dios. Hermano, no es que Dios te mande enfermedad. No es que Dios provoque accidente para que tú sufras. Eso viene de Génesis capítulo 3, de la caída del hombre. Pero Dios va a usar eso como una herramienta para hacerte fuerte. Yo estaba hablando hoy con mi esposa y le decía, por una de mis hijas, tiene que hacerse fuerte emocionalmente para pasar esta prueba. Tiene que hacerse fuerte emocionalmente y tener fe para pasar con convicción las luchas y las pruebas que tenemos aquí en la tierra. Levante su mano si usted nunca sufrió, por favor. Levante su mano. No, todos sufrimos aquí en la vida, todos. Hablamos de prosperidad y está bien. Hablamos de los dones, hablamos de las características, de los bienes de Dios puestos en nosotros. Pero también tenemos que entender que esto es parte del propósito de Dios, el sufrimiento. Entonces, en el versículo 4, el Señor le dice a los discípulos que estaban con Él, esto es para la gloria de Dios. Ahora, si usted tiene fe, esa fe profunda, puede levantar su mano y diga, este sufrimiento es para que Dios sea glorificado. La respuesta va a venir, tranquilo, la respuesta va a venir. Va a venir, usted va a salir del sufrimiento. Yo he visto a Dios obrar en mi vida siempre. He pasado por momentos de necesidades, de escasez. He hecho, no digo de todo en la vida, pero he hecho muchas cosas en la vida que no me han dado resultado por causa de la necesidad. Casado con 4 hijas, con problemas económicos. He vendido puerta por puerta en las casas. Un vendedor ambulante. He vendido arriba de los colectivos. He hecho el versito. Mire, he hecho de todo. He sido fotógrafo sin ser fotógrafo, que le cortaba la cabeza a los chicos que se estaban graduando. De todo.
de todo. He andado con los zapatos rotos, he sufrido, hemos tenido días sin comer, le digo la verdad, y le estoy confesando algo que no lo hablo nunca, ni con amigos, ni nada, pero he pasado problemas complicadísimos y difíciles con mi esposa embarazada, con mis otras 2 hijas. Bueno, tengo 4 hijas, ¿no? Pero todavía no venía la última. Y no saber de dónde sacar para comer en un tiempo de mucha recesión en mi país. Lloré con crisis nerviosa por causa de no tener para la comida de mi familia. ¿Ve? Pero eso forjó en mí algo poderoso en mi ser interior. Entonces hoy yo le puedo decir que la prueba va a pasar. He visto cómo la mano de Dios invisible acomodó todas las cosas. Y yo le dije, Señor, ¿pero por qué tuve que pasar esto? Y el Señor me ha dado grandes lecciones que no la podría haber aprendido de otra forma. Pero esto me ocurrió acá en la Franja Azul. ¿Ve? Ahora, ¿para qué el Señor resucita a Lázaro? Para la gloria de Dios y para que la gente adore a Dios. Ahora, una cosa es que tú adores cuando hayas tenido una respuesta de Dios, y otra cosa es que adores cuando Dios no te haya respondido. Que hay un mayor peso de gloria en esa adoración, porque Dios no te ha respondido, pero tu convicción interna en que Dios te sigue amando, y si te responde, gloria a Dios, pero todavía no te ha respondido y tú levantas tus manos y adoras a Dios. Eso tiene un peso de gloria en el mundo espiritual, porque esa es la batalla que tú estás teniendo en el mundo espiritual, cuando el diablo te susurra que Dios no existe, que Dios no responde, que Dios te abandonó. Y ese silencio es el proceso que tú tienes que pasar para bendecir a otros. Quiero que te pongas de pie allí donde estás. Ponte de pie, por favor, porque yo quiero que adoremos esta noche. Amén. Adoremos esta noche al Señor en esa franja azul. Quiero que vengas aquí adelante conmigo. Y si has tenido respuesta de Dios, adóralo esta noche. Si no has tenido respuesta de Dios, adóralo. Todo ocurre aquí en el transcurso de esta vida. Si tú pudieras ver lo que va a ser la eternidad en Dios, estas cosas que estás pasando las tomarías como el apóstol Pablo las tomaba: una leve tribulación momentánea. Esa leve tribulación momentánea va a producir un más excelente y eterno peso de gloria. Y yo quiero decirle, querida gente linda de acá de Casilda, que Dios no se olvidó de usted, que Dios ha estado pendiente de sus oraciones, que Dios le escuchó, porque cuando no hay respuesta, usted dice, ¿me habrá escuchado Dios? Ahora note algo que es la misma seguridad que usted debe tener. Cuando Jesús se para frente a la tumba de Lázaro, ¿sabe lo que dice Jesús? Yo sé que siempre me oyes. Todavía no hay respuesta. Todavía Lázaro no ha resucitado. Pero Jesús se para frente a la tumba y le dice, Padre, yo sé que siempre me oyes. Ahora, esa es la seguridad que nosotros tenemos que tener. Saber que el Señor siempre nos oye. Y que si no ha venido una respuesta todavía, algo Dios está tratando en nuestra vida, en nuestro corazón. Adore a Dios, vamos a adorar a Dios. Quiero que levante sus manos. Si usted está en un momento complicado y difícil de su vida, adore a Dios. Si no ha venido la respuesta, su adoración tiene un peso de gloria extraordinario. Si Dios ya le respondió, adórele. Porque todo esto que nosotros pasamos aquí en la tierra es para la gloria de Dios. Levante sus manos y bendiga al Señor. Bendígalo por la respuesta y por la respuesta que todavía no viene.
Bendiga al Señor por lo que le respondió ya y por lo que algún día Él responderá, si Él lo decide así. Adoramos al Señor. Oh,